Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Continuamos en nuestra serie en la primera carta de Juan y estaremos hoy iniciando el capítulo 3. Los versículos serán del 1 al 3. Así que les invito, hermanos míos, a abrir sus Biblias y vayan conmigo a este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias de nuevo, como ha orado ya nuestro hermano, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Padre Santo, de poder reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Padre Santo, que este pasaje de hoy, Señor, nos transforme, Señor, por ese incomprensible amor que tú has derramado para todos aquellos que en ti creen, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones, nuestras mentes sean capturadas, Señor, por este regalo inmerecido de tu amor, Señor. Esta adopción, Señor, de ser llamados tus hijos, Padre. Y ayúdanos también, Señor, a que nuestra esperanza de volver a verte, Padre, Señor mío, vivamos en este mundo, Señor, así como Cristo anduvo, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, no por ningún mérito que hayamos tenido, sino, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos y te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En las profundidades del pasaje que estudiaremos esta mañana, hermanos, el apóstol Juan nos invita a contemplar las asombrosas obras de Dios. Nos invita a contemplar específicamente la obra de su amor y nuestra identidad como sus hijos. En estos versículos, lo escrito por el discípulo amado sirve como un faro divino que ilumina la esencia misma de nuestra existencia cristiana. Y es que al examinar su contenido, hermanos, contemplamos las verdades que resaltan nuestra posición única en la familia de Dios. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo somos sus hijos. Y su poder transformador, el poder transformador de Dios, hermanos, reside en su amor por nosotros. Así que, hermanos, oremos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y mentes y busquemos comprender el profundo amor de nuestro Padre Celestial y esa esperanza santificadora que reside en ser llamados sus hijos. Que al hacerlo, hermanos, pongamos toda nuestra confianza en Él y nos acerquemos más al corazón de Dios. Y, hermanos, que nuestro corazón sea motivado, sea encendido a vivir nuestra fe con una devoción y con un propósito inquebrantables, hermanos. Tenemos el primer punto en esta mañana, en el versículo 1, por supuesto, y este punto se titula El profundo amor del Padre. Dice el texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vemos, hermanos míos, que el apóstol Juan comienza el versículo 1 diciendo: mirad. Esto es, contemplen, mediten en esto, conozcan, dense cuenta, miren. Y nos habla del más grandioso amor que este mundo ha visto o ha oído.
El amor de Dios por sus hijos. Este es el amor del Padre, la primera persona de la Trinidad. Muchas veces, hermanos, olvidamos que todo el plan de redención y todo lo que nosotros hemos recibido como bendición por la obra de Cristo fue iniciado, fue diseñado, fue planeado antes de la fundación del mundo en la mente y corazón del Padre. Lógicamente, nuestra salvación, hermanos, nuestra redención es una obra trinitaria, en la cual el Hijo está también involucrado y está de acuerdo, en la cual el Espíritu Santo obra de tal manera que nos convence de pecado, aplica la redención a nosotros, hermanos, pero todo ha sido plan desde el inicio del Padre. Y ese es el amor que Juan quiere que nosotros miremos, contemplemos, analicemos, estudiemos, que entendamos, que nos perdamos en el amor del Padre. Ningún amor puede compararse con este amor, hermanos, porque nadie puede compararse con Dios. Y ningún corazón puede compararse con el corazón de Dios. Cualquier otro tipo de amor, hermanos, se queda corto y es insignificante cuando se compara con este amor insuperable y divino. Ni el amor de un padre humano por sus hijos, ni el amor de una madre humana por sus hijos, ni el amor de un esposo por su esposa o de una esposa por su esposo, ni de un abuelo o abuela por sus nietos, se puede comparar, ni siquiera cerca de estar, hermanos míos, con la altura, la profundidad, la anchura o extensión de este amor que es de Dios por sus redimidos. El amor de Dios es una gigantesca ola que ha inundado el corazón de cada uno de aquellos que ha puesto su confianza en Cristo. ¿Quién puede amar de esta manera, hermanos? ¿Quién puede tener esta clase de amor? Es Dios y solo Dios, hermanos. Dios es el único que puede amar así. Dios es santo, Dios es infinito, Dios es perfecto. Y así también es el amor de Dios. El amor de Dios es santo, infinito y perfecto. Cuando decimos que el amor de Dios es santo, quiere decir que no está contaminado con absolutamente nada. No hay impurezas en él. No hay nada malo en su amor. Es la más pura corriente de amor que ha inundado el alma del hombre. Su amor es infinito, lo que quiere decir que su amor no tiene medida. Es vasto, es sin límites, es eterno, no tiene fin. Su amor además, hermanos, es perfecto porque Dios es perfecto. No tiene fallas, no tiene errores. En su amor nunca hay equivocaciones. De hecho, la naturaleza misma de Dios es amor. Este es uno de los pocos atributos de Dios que podemos encontrar en la Biblia, en la que directamente leemos: Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Y de nuevo, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Claramente Juan quiere que entendamos el amor de Dios. No solo, hermanos, que Dios nos ama. No solo que Dios nos ha amado como un verbo, como una acción, sino que Dios mismo es amor. Y me gusta cómo la Biblia de las Américas traduce este versículo que estamos estudiando. Dice la Biblia de las Américas: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Dice, cuán gran amor. Esas dos palabras, cuán gran, literalmente significan qué tipo de amor, qué forma de amor, de dónde viene este amor. Las palabras en el original dicen un amor fuera de este mundo. Y es que es literal, hermanos. El amor de Dios no ha sido algo que el mundo haya originado, sino que viene de fuera y expresan asombro, admiración, cuando consideramos qué clase de amor nos ha otorgado Dios. Ya que Dios es amor y Él nos ha amado, nos ha otorgado amor, hermanos míos, lo que quiere decir es que Dios se ha dado a sí mismo en su Hijo para demostrar su amor. Dios no solo dijo, te amo, sino que la prueba, la evidencia, hermanos míos, de que efectivamente Dios nos ha amado es que Él se dio por completo en su Hijo Jesucristo.
Este amor va más allá de cualquier amor humano, va más allá del amor que este mundo conoce. Este amor viene de Dios. Este mundo, hermanos míos, no sabe nada acerca del amor. Este amor es un amor más alto, es un amor más noble, es un amor más puro que el amor que este mundo ha conocido o el tipo de amor que este mundo pudiera ofertarte. Mirad cuán amor. Esto es lo que quiere Juan que nosotros consideremos. Esto es lo que quiere Juan utilizar para nosotros entender que hay un amor para nosotros disponible en la persona de Jesucristo y que Dios nos ha otorgado. Y esto habla de la abundancia de su gran amor, la profundidad y la riqueza de este amor que viene de Dios. Y es que la palabra amor utilizada aquí, hermanos, no es la que se utiliza para expresar atracción física. La palabra eros sería esa. Tampoco se usa la palabra que expresa amor entre amigos. Esa es la palabra fileo. Hermanos, la palabra utilizada en este versículo es la palabra agapeo. Es la forma más alta de amor. Es un amor incondicional. Esto quiere decir que este amor sin límites no es provocado o producido por la belleza o el valor de aquel a quien se ama. Déjenme ponerle un ejemplo. Uno pudiera entender, hermanos, que una persona se sienta motivada a amar a alguien debido a las cualidades de ese alguien y que se siente atraído por esa persona. Eso, hermanos míos, es completamente entendible. Lo que no podemos comprender es este tipo de amor de Dios que elige amar a personas que en sus pecados les son repulsivas. Porque ciertamente cada uno de nosotros en nuestros pecados le somos repulsivos al Dios que es santo. ¿A quién amó Dios, hermanos? ¿Quién recibe el privilegio de su amor? Este amor, este privilegio de su amor, lo recibe todo aquel que ha creído en Cristo. Solo aquellos y exclusivamente aquellos que han puesto su confianza, su fe y han rendido su vida a Jesucristo. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice acerca de Jesucristo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, atención, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Enfatizo esto, hermanos: a los que creen en su nombre les ha dado potestad. Cuando dice el texto a los que creen en su nombre, es mucho más que simplemente referirse a la manera en que identificamos quién fue Jesús. En la mentalidad judía el nombre significa muchísimo más que eso. Quiere decir la persona completa. Y si vamos más ahí, debemos entender que es la persona de Cristo, la obra de Cristo. Todo lo que Cristo vino a cumplir por expreso deseo del Padre. Dios completo, la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Los que creen en Él, los que creen en Jesucristo, dice, les dio potestad, les dio derecho. Y un derecho dado por el Rey del universo es irrevocable. Todos los que han creído en Él ahora somos hijos. Hermanos míos, y la grandeza de este amor se muestra precisamente en haber escogido pecadores como nosotros para derramar su amor, para hacerlos sus hijos, para adoptarlos. Y esto presupone una cosa muy importante, que antes de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no éramos hijos de Dios. Muchas veces se tiene la falsa idea de que todos son hijos de Dios. No es lo que enseña la Biblia, hermanos, no es lo que enseña el texto. De hecho, si nos vamos nosotros a Efesios capítulo 2, vamos a leer: y Él os dio vida, Él refiriéndose a Dios Padre,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, atención, en los hijos de desobediencia. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del desobediente, éramos hijos del rebelde, éramos hijos del enemigo, éramos hijos del maligno y su espíritu operaba en nosotros. Esto es lo que enseña el texto, hermanos. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Note, no haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, de nuevo, hijos de ira. No hijos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, hermanos míos, aquí yace el amor profundo de Dios por pecadores que habían sido rebeldes, pecadores que habían estado en su contra. Pero Dios no dice, pero tú un día te diste cuenta que necesitabas a Dios. Oh, no. No dice, pero tú fuiste lo suficientemente bueno para darte cuenta que estabas en malos caminos. Oh, no, hermanos. Pero Dios, es Dios y el amor de Dios quien nos ha salvado, pero Dios que es rico en misericordia. Y esta palabra misericordia es otra forma de decir su amor. Es un aspecto particular de su amor, en donde no nos da lo que merecemos, que es la condenación, sino por el contrario, nos extiende gracia, nos extiende salvación. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Note esto. El Señor no esperó a que limpiaras tu vida para poder amarte. El Señor no te pidió primero que arreglaras tu situación para entonces Él poder amarte. Sino que dice claramente el texto, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos míos, esto es lo que está usando Juan para mostrarnos el gran amor de Dios. Cualquiera podría amar a alguien que es bueno, que es lindo, que es bello, que tiene cualidades, que tiene valores, atributos. Pero ¿quién se atrevería a amar a alguien que está muerto en delitos y pecados? Un cadáver espiritual siendo utilizado, siendo operado por el espíritu de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás, cumpliendo los deseos de la carne y de todo pensamiento y concupiscencia. ¿Quién podría amar así? Hermanos míos, solo Dios. No existe ninguna razón en este mundo para que este amor te haya sido otorgado. Todos nosotros antes de Cristo y todos los que están sin Cristo son personas perdidas, llenas de pecado, viles, terribles, culpables, sucias, corruptas, depravadas. Y Dios nos ha elegido para amarnos y transformarnos así como estábamos. Este amor no se originó en ti. Este amor no lo originaste tú. Este amor se originó en el corazón del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos míos, imaginemos esto, veamos esto, visualicemos. Un juez que tiene que sentenciar a un malhechor, a un criminal convicto, podría en algún momento decir, voy a absolver a este criminal porque alguien ha pagado su deuda. Y entonces lo declara libre, pero hermanos, el juez se va a su casa y el criminal a la suya. Pero no es lo que hizo Dios. Dios no solo perdonó, sino que además nos adoptó como sus hijos.
Usted se imagina que este juez no solo determina en ese momento absolver al criminal, sino que le dice, y ahora te vas a casa conmigo porque voy a amarte como mi propio hijo. Y ahora yo te cuidaré, yo veré por ti, nada te faltará, en mi casa serás parte de mi familia. Y se lo lleva a su casa. Hermanos, ¿quién puede comprender este amor? ¿Quién en su sano juicio podría comprender el amor con que Dios nos ha amado? Dios te amó porque Él ha elegido amarte. Dios te amó no por quien tú eres, sino a pesar de quien tú eres. Dios nos amó mucho antes de que alguno de nosotros le amara a Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y además, primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, hablando de los cristianos, porque Él nos amó primero. El amor que tenemos por Dios, hermanos, es solo un reflejo de su amor. No nace en nosotros. Es su propio amor que vuelve a sí mismo. Y solo podemos amarle cuando llegamos a entender que únicamente su amor llena nuestra desesperación de sentirnos amados. Solo podemos amarle a Él cuando llegamos a entender que únicamente su amor, no el amor de tu esposo, no el amor de tu esposa, no el amor de tus hijos, no el amor de tus padres, no el amor de nadie, únicamente su amor llena nuestra desesperación de sentirnos amados. Todos aquí, hermanos, estamos en necesidad de sentirnos amados. Solo vas a encontrar la satisfacción de esa necesidad en el amor de Dios, porque su amor es perfecto, es infinito, es puro, es eterno. El amor que tenemos por Dios, hermanos, es ese reflejo del amor que Él ha derramado en nosotros. ¿Quién puede entender este amor? ¿Quién puede comprender este tipo de amor? Hermanos, es incomprensible, es inimaginable, es inexplicable. No hay explicación para el hecho de que Dios amó pecadores que estaban en rebeldía contra Él y los adoptó como sus hijos legítimos, excepto una cosa, que Dios es amor. Él es verdadero amor. Punto número 2 en esta mañana, hermanos. El constante desprecio del mundo. Ahí mismo en el versículo 1 dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto, ¿por qué razón? Porque somos hijos de Dios. Porque una vez que hemos venido a la fe en Cristo, nosotros somos sus hijos. Y por esta razón, dice Juan, por esto el mundo no nos conoce. Y no nos conoce porque no le conoció a Él tampoco. El mundo, hermanos míos, no nos conoce, es decir, no tenemos una relación con el mundo. El mundo no tiene una relación con nosotros. No hay una conexión, no hay algo que nos una, no hay una intimidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo, hermanos, no puede hacer una conexión con la iglesia de Cristo, con el cristiano mismo. No nos conoce. Los hijos de Dios, los cristianos, los redimidos, los verdaderos creyentes, son un verdadero misterio para el mundo. Somos, hermanos míos, un enigma, una incógnita, un rompecabezas que ellos son incapaces de resolver. El mundo sabe muchas cosas de nosotros. Puede saber nuestros nombres, puede saber nuestros hábitos de compras, puede saber nuestra edad, nuestro peso, puede tener mucha información acerca de nosotros. Pero en cuanto a lo que nosotros somos, hermanos míos, eso el mundo es incapaz de descifrar. A ellos les parece que estamos locos, hermanos, en la manera en que vivimos. Esto de que no nos conoce significa que somos incomprensibles para ellos.
No pueden entender por qué hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto, hermano mío? Es que las cosas que hace el cristiano son por el Espíritu. Es decir, hemos hablado de esto ya, la unción del Espíritu en el cristiano que nos lleva a la verdad escrita. Hermanos, vivimos por lo que está escrito. Vivimos por la verdad revelada en su palabra. Eso es lo que nos dirige, lo que nos mueve, lo que determina qué decisiones tomamos. Y eso no lo puede entender el mundo. Les parece una locura. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 13, escribe Pablo, porque si estamos locos, es para Dios. ¿Por qué escribió eso Pablo? ¿Será que Pablo está diciendo es que los cristianos somos unos extravagantes, somos excéntricos? Y nos miran y dicen, mira esos locos. No, hermanos, la razón por la cual Pablo dice que si estamos locos es para Dios, es porque la gente de su tiempo pensaba que Pablo se había vuelto loco porque parecía estar contento con una vida de dolor, de pruebas, de carencias, de persecución, de necesidades, con tal de llevar el evangelio y traer gloria al nombre de Cristo. Y en ese contexto dice Pablo, pues si estamos locos para Dios. Y si el mundo entero dirá que estamos locos, pues lo estamos. Porque nosotros vemos lo espiritual y no simplemente lo terrenal. En un mundo inundado por gente que cree y sigue la mentira, hermanos, vivir por la verdad parece una locura. En un mundo en donde todos se han vuelto locos, los cuerdos parecen los trastornados. Pero es justo al revés, hermanos. Nosotros somos los cuerdos y el mundo no puede entendernos. No puede entender, hermanos, que nos levantemos temprano un domingo en la mañana y vengamos a la iglesia. Que desde temprano estemos haciendo en el día que para ellos es un día quizá de descanso, quizá de levantarse hasta tarde, quizá de estar echados en la cama viendo la tele, y no entiende que nosotros desde temprano estamos ansiosos por llegar a escuchar la palabra de Dios. El mundo no entiende, hermanos míos, que los cristianos estén sentados más de una hora escuchando que un hombre los sermonee, hablando de un libro que tiene miles de años y que para ellos no tiene ninguna relevancia hoy. No pueden entenderlo. Hermanos míos, el mundo no puede entender que el cristiano decida vivir como un hombre que ama a su esposa y da su vida por ella, y no puede entender que una mujer quiera vivir sujeta a su marido. El mundo no puede entender por qué una mujer decidiría renunciar a una prestigiosa carrera en el mundo por cuidar a un montón de niños. ¡Pero qué opresión! ¡Pero qué oprimidas están! No lo pueden entender. No pueden entender, hermanos, que la vida del cristiano ahora ha sido transformada por ese amor de Dios que nos permite mirar con los ojos puestos en la eternidad. Ellos solo ven lo inmediato, lo que les conviene. Hermanos, no pueden entender que un hombre decida elegir por un trabajo que paga menos, pero que le deja trabajar el domingo. Perdón, que le deja venir a la iglesia el domingo. Y ellos no. Ellos dicen, yo primero el trabajo que me pague más. Hermanos, no pueden entender eso. El problema, hermanos, empieza cuando nosotros como cristianos empezamos a ser entendibles para el mundo. El problema empieza, hermanos, cuando el cristiano, en comparación con el mundo, ya no es raro. Se pierde entre el mundo. El problema es, hermanos, cuando el cristiano empieza a comprometer las convicciones bíblicas por irse a comprometer con afanes de este siglo.
El problema es, hermanos, por poner un ejemplo, las sillas vacías que están aquí. Quizá podemos mirar alrededor y ver que algunos hermanos hoy faltaron a la iglesia. ¿Por qué? Habrán seguramente razones válidas, incluso bíblicas, por las cuales alguien tenga la necesidad, se vea en la situación de no poder congregar el domingo. Pero que me digas que la iglesia, en el día del Señor, el día en que el Padre que te rescató y te adoptó como su hijo, ha llamado una reunión familiar para estar juntos escuchando su voz, tú no llegaste porque tenías mucho sueño. Eso es inentendible, inaceptable. No llegamos porque es que me tocó lavar la ropa ese día. Lávala otro día. Es que no hay tiempo durante la semana. Pues administra tu tiempo. Pero el domingo es del Señor. Es que no pude llegar, hermano, porque la niña tenía recital de ballet y lo ponen los domingos. Pues saca a la niña de ese recital de ballet los domingos. Es que no pude, hermano, porque viera qué compromiso tengo. El niño juega fútbol y hay un torneo que no se puede perder. Pues sácalo de ahí. Enséñale a tus hijos que el domingo es del Señor. Enséñale a tus hijos que lo más importante es el Señor. Y nada está sobre Él. Absolutamente nada. Porque eso no lo puede entender el mundo. Pero cuando empiezas a comprometer esas convicciones y el mundo empieza a entenderte y tú encajas perfectamente en el molde que el mundo tiene para ti, estamos en problemas. Porque ya no eres una incógnita para el mundo. Ya no eres un misterio para el mundo. Ya no eres un enigma para el mundo. Te leen como libro abierto. Hazle así, dile así y va a actuar así. Ofrécele aquí y va a aceptar. Pero el cristiano, hermanos míos, el verdadero creyente es incomprensible para la gente del mundo. No lo puedes controlar. No tiene miedo ni de morir. Amenázalo con la muerte y dice: adelante que me reencontraré con mi Señor y le veré cara a cara. No hay miedo en la faz del planeta Tierra que pueda, hermanos míos, entrar en el corazón de un verdadero creyente para manipularlo a hacer nada. Porque su fidelidad está con el Señor y porque su temor es el temor de Dios. Hermanos míos, no nos conocen, no nos entienden, somos un enigma, no hay relación entre el mundo y el cristiano, hermanos míos, porque no conocieron a Cristo. Esa es la razón, porque no le conocieron a Él. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 2, empezando en el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, es decir, hermanos, no de este planeta, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Escuche esto: porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El enigma por excelencia, el hombre misterio, y siempre lo será en la historia humana, fue Jesucristo. No lo entendieron, no lo comprendieron, no había una categoría donde ponerlo, y el mundo, ante el misterio de la persona de Jesucristo, ¿quién es este hombre?, decidieron crucificarlo. Y sin embargo, ahora, hermanos míos, nosotros hemos venido a ser rescatados por ese sacrificio, por ese amor de Dios, de tal manera que ahora el mundo y el Señor son incompatibles, irreconciliables. Y tienes que tomar una decisión: o el uno o el otro. O el mundo o el Señor. O te comprometes con el mundo y que el Señor espere, o que el mundo espere porque has decidido por tu Señor.
Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Qué duras palabras, hermanos. Desde ahí ya Santiago empieza a hacer esta comparación entre un hombre o una mujer que tiene su cónyuge, pero hermanos míos, también tiene un amante. Y cuando él decide, está con el cónyuge, y cuando él decide, va con la amante. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y esta amistad con el mundo significa una relación con el mundo. Estamos de acuerdo, tenemos algo, nos entendemos. Hay una intimidad entre el mundo y yo. Dice que esta amistad del mundo es enemistad contra Dios. Yo no sé, hermanos, pero yo no quiero estar en contra de Dios. Me aterra ser enemigo de Dios. Y cuando me doy cuenta que le fallo al Señor, yo tengo que ir a postrarme a sus pies, porque yo no quiero ser su enemigo. Y te aconsejo lo mismo, no seas enemigo de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y haz las paces con Dios. Ponte a cuentas con Dios. No quieres que llegue el día en que Él vuelva o tú mueras y te enfrentes contra tu enemigo siendo Dios tu enemigo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, cuidado con cómo nos relacionamos en este mundo. Pidamos al Señor la sabiduría para navegar en un mundo en donde nosotros tenemos responsabilidades que cumplir, pero que de ninguna manera esas responsabilidades, hermanos, se conviertan en lealtad con el mundo. Hay una gran diferencia entre cumplir con responsabilidades en este mundo mientras vivamos en esta tierra y en esta carne. Eso es muy diferente a decir que tienes una lealtad con el mundo. Y eso se ve, eso se observa cuando tienes que decidir entre uno y el otro. Ahí se ve dónde está la lealtad. Con tus labios tú puedes decir, no hermano, tranquilo, no hermanos, miren, yo sé que yo tengo que estar en las cosas del Señor, solo tengo que cumplir con ciertas responsabilidades como todo. Amén, hermano. Es verdad, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y dar testimonio con nuestra vida de que somos personas que tenemos un Dios que es honorable. Pero cuidado cuando esas responsabilidades son solo la palabra disfrazada de yo soy leal al mundo. Y cuando puedo, cuando hay tiempo, cuando estoy de humor, cuando tengo ganas, entonces estoy con el Señor. Punto número 3 en esta mañana, el glorioso futuro de los hijos, pasando al versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Note ese amados. Cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, redimidos, porque solo han sido redimidos, solo han sido comprados, solo han sido amados por el amor de Dios. Ese amados es mucho más que una simple palabra que utiliza Juan para con cariño referirse a sus hermanos. Por supuesto que lo hace por eso, pero hay una profundidad en el entendimiento de que amados somos porque Dios nos ha amado. Y eso es lo que viene trayendo Juan desde el versículo 1. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y hace un énfasis ahí Juan. Ahora, antes no. Antes de Cristo no. Antes de la fe, no. Ahora que hemos creído, ahora que hemos sido receptores del amor de Dios, ahora somos hijos de Dios. Una vez más, Juan afirma esto, queriendo que veamos nuestra identidad. Somos hijos de Dios. ¿Por qué vivir menos que como un hijo de Dios? Hermanos, ¿usted se imaginaría que el hijo quizá del hombre más rico del mundo vaya y entre a una tienda y lo sorprendan robándose una golosina, un caramelo, un chicle? Uno diría, pero qué necesidad. ¿Cómo es posible? No que un robo sea de alguna manera justificable bajo ciertas condiciones, pero sería mucho menos entendible que el hijo del hombre más rico del mundo
¿robar un chicle? ¿Un caramelo? ¿Un dulce? Dices como que ¿por qué? Esto no tiene lógica. Hermanos, del mismo modo, Juan quiere que entendamos que nuestra identidad como hijos de Dios debe ser abrazada y vivida de tal forma que hay cosas que son inentendibles que nosotros hagamos. Porque tenemos al Rey de Gloria como Padre. Tenemos a Dios, al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, como nuestro Padre. Y Él es un Padre bueno, no un Padre como nosotros que aún queriendo dar buenas dádivas a nuestros hijos, somos padres malos, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué viviríamos como menos que hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. Y continúa Juan y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan anticipa quizá una idea o una pregunta en sus lectores. Pues la verdad, hermano, yo creo todo esto. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él me ha salvado. Yo creo que murió por mí. Pero cuando me miro, hermano, yo no me veo como un hijo de Dios. Todavía hay pecado en mí. Todavía fallo. Todavía batallo con muchas cosas. ¿En verdad soy hijo de Dios? Anticipando esta idea, después de haber dicho Juan, somos hijos de Dios. Si has creído el Evangelio, si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, eres hijo de Dios. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser aún. Ahí está la clave. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Primera de Corintios, capítulo 13, nos dice lo mismo. Si vamos a Primera de Corintios, usted verá que Pablo, en este caso, en Corintios, está elaborando la misma idea, está hablándole a los hermanos del mismo asunto. Dice en el versículo 12, ahora, en este tiempo, en esta realidad en la que vivimos, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Lo que está diciendo aquí inicia desde el versículo 9. Dice que en parte conocemos, en parte profetizamos. Hablando de Jesucristo, le conocemos, pero aún no le conocemos plenamente. Aún no le conocemos totalmente. Le conocemos verdaderamente porque Él nos ha salvado, pero aún no hemos llegado al conocimiento directo de contemplar su gloria sin ningún tipo de obstáculo. Y dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, esto hace referencia a cuando venga el Señor, en la manifestación de su segunda venida, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ese día le conoceremos, hermanos, directamente, cara a cara. Y de ahí empieza entonces Pablo a hablar en el versículo 12 que ahora vemos como por espejo. Dice él, oscuramente. ¿Usted se ha visto en un espejo y se ve oscuramente? La verdad es que no, hermanos. Yo me veo al espejo, a menos que esté apagada la luz y yo me veo tal cual. Sí, hermanos, pero hay que entender una cosa. Los espejos que tenemos nosotros no existían en el tiempo de Pablo. No existían en el primer siglo. Lo que ellos usaban y llamaban espejo era un pedazo de metal, el cual pulían lo mejor que podían y daba un reflejo. Pero no se veía claramente. Se veía una silueta de aquel que se reflejaba. Se veía más o menos lo suficiente para identificar que soy yo el que está ahí. Pero no es que pudieras ver tus pestañas, tus ojos, los detalles de tu rostro. No, no, no. Es una silueta. Y ese es el ejemplo que está usando Pablo en 1 Corintios para decirnos, así estamos nosotros viviendo ahora. No se ha llegado el tiempo todavía en que seamos manifestados en nuestra plenitud en el carácter de Cristo, sino que vemos como por espejo. Ahí está, claramente se nota que Cristo mora en nosotros, Cristo mora en el creyente.
pero a veces nos damos cuenta de que hay algo que sí, pero no, o no, pero sí. Y ahí vamos, hermanos, con altibajos, creciendo en el Señor, de pronto tropezando, de pronto de nuevo. Pero lo que nos dice Pablo aquí es que, pero entonces, en aquel día en que Jesús vuelva, conoceré como fui conocido. El Señor ya nos conoce. El Señor te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y ese día que Él vuelva en su segunda venida, hermanos, nos veremos y nos conoceremos, nos miraremos como Él nos ha conocido a nosotros. Sabemos, continúa el versículo, que cuando Él se manifieste, Él es Jesucristo, de nuevo, esta es su segunda venida, ya hemos hablado de eso en el versículo 28 del capítulo 2, vuelve Juan a traer esta idea de cuando Él vuelva, dice, seremos semejantes a Él, es decir, seremos como es Jesús, porque le veremos tal como Él es, énfasis en tal como Él es, no como Él fue, no como Él era cuando estuvo encarnado, no como un humilde hombre de una aldea perdida en la tierra de Jerusalén, sino que le veremos, hermanos míos, en toda su gloria, cara a cara, y seremos transformados de gloria en gloria por su majestuosa presencia. Y hermanos, nos surgen muchas preguntas con respecto a esto. ¿Cómo seremos ese día? ¿Cómo seremos cuando el Señor vuelva? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? Y hay muchas cosas que desconocemos, hermanos. No sabemos muchos detalles de cómo seremos nosotros transformados en semejanza a Cristo Jesús. Pero hay algunas cosas que sí sabemos con respecto a cuando Él venga. Él aparecerá, Él será manifiesto, así que estamos seguros de eso, que Él vendrá. Y sabemos que Él vendrá repentinamente, inesperadamente, personalmente, corporalmente, visiblemente, impresionantemente y poderosamente. Tiene dos opciones: creerme o llevarse tarea para la casa. Se va a llevar tarea para la casa. Repentinamente, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. Inesperadamente, Primera de Tesalonicenses 5:2. Personalmente, Primera de Tesalonicenses 4:16. Corporalmente, Hechos capítulo 1, versículo 11. Visiblemente, Apocalipsis 1:7. Impresionantemente, de nuevo, Primera de Tesalonicenses 4:16. Y poderosamente, Apocalipsis 19, versículos del 1 al 16. Todos esos versículos, hermanos, no tenemos tiempo para ver cada uno, pero nos hablan, nos dicen, nos dejan saber cómo será esa segunda venida de Cristo. Además, también sabemos que Él le veremos y seremos transformados, que es lo que nos está diciendo Juan aquí. Seremos semejantes a Él, atención, porque le veremos. La razón por la cual seremos semejantes a Él es porque podremos verle. Y esto tiene una aplicación, hermanos míos, a nuestra vida diaria profundísima. Escuche, seremos semejantes a Él porque la razón por la cual uno puede ser hecho semejante a Cristo es porque le veremos. Si usted no está pasando tiempo en su Biblia mirando a Cristo, usted no puede ser semejante a Cristo. Desde ahora, desde ya, desde hoy, estamos siendo conformados a Cristo Jesús porque le vemos. Un día en su segunda venida, ese mirarle, ese verle, será directo, con nuestros propios ojos, sin obstáculos, en toda su gloria. Y en un instante seremos transformados a la imagen de Él. Pero mientras ese día llega, nosotros estamos siendo transformados porque le vemos a Él por la Escritura, por la palabra. No por visiones, no por sueños, no por cuentos, por lo que Él ha revelado. Porque vemos el carácter de Cristo Jesús en la Escritura y el alma del creyente absorbe, quiere, desea, tiene hambre de tener ese carácter de Cristo Jesús.
No podremos ser como Él, hermanos, hasta que le veamos. Y no es que le veamos simplemente en su estado de humillación, sino que cuando Él venga, lo veremos en su estado de glorificación. Seremos hechos plenamente como Él, con cuerpos glorificados. Nos dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4. Si usted va a Primera de Tesalonicenses 4, verá en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, usted tiene que creer esto. El día que el Señor vuelva, los muertos resucitarán. Las tumbas de los cristianos que hayan muerto en la esperanza de su segunda venida se levantarán de las tumbas. Como Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muera, vivirá. Hermano, y esto es lo que acontecerá. Y dice además 17, luego, eso es hablando de los que han muerto. Puede ser, hermanos, que cuando el Señor venga por segunda vez, nosotros hayamos descansado ya, estemos muertos, nuestros cuerpos serán resucitados. Pero luego, ¿qué pasa con los que están vivos cuando el Señor venga? Quizá nos toque, hermanos, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También Primera de Corintios, capítulo 15. En este caso, en Primera de Corintios, capítulo 15, vemos esta gloriosa esperanza en su venida, en su segunda venida, cuando dice el versículo 51 a 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Dormir aquí se usa como una manera suave de hablar de la muerte de los santos. Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, hermanos, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto es lo que esperamos, hermanos. Esta es la esperanza del cristiano. No es simplemente que ya creo el Evangelio, voy a morir un día, irme con Dios, mi alma estará ahí para siempre, gloria a Dios. Oh, no, esa es solo la mitad de la película, hermanos. La otra mitad es que el Señor vuelve. La otra parte que muchas veces olvidamos es que el Señor va a venir con sus santos. Y hermanos, habrá resurrección de muertos. Y hará transformación de nuestros cuerpos. Dios nos dará, hermanos, un cuerpo nuevo, dotado de las capacidades necesarias para estar delante de su majestuosa presencia y su infinita y gloriosa santidad. Con este cuerpo que tenemos es imposible pararnos delante del Señor, hermanos. Por eso Él nos transformará. Tendremos un cuerpo nuevo que podrá mantenerse vivo y funcionando en la presencia de Cristo en toda su gloria. Esto, hermanos, es inimaginable. ¿A quién se le pudiera haber ocurrido esto? No a un hombre, sino la revelación de Dios. Lo que Él ha dicho. Hermanos, tendremos ojos glorificados para poder mirar los ojos de Cristo cara a cara. Tendremos oídos glorificados para poder oír su omnipotente voz.
Tendremos un corazón glorificado para poder amarlo como Él es digno de ser amado. Hermanos, tendremos brazos glorificados para abrazarlos y ser consolados por Él. Tendremos manos glorificadas para alzarlas en alabanza, hermanos míos, y darle la gloria por siempre. Tendremos rodillas glorificadas para poder postrarnos a sus pies. Hermanos, pero no solo seremos transformados físicamente, sino también en nuestro carácter, en nuestra esencia, en el interior, en lo que verdaderamente somos. Nunca más, hermanos míos, ese día, nunca más sentiremos la culpa del pecado. No nos sentiremos estresados, ansiosos, deprimidos, tristes. No habrá pecado en nosotros, no pecaremos más. No habrá culpabilidad por haber fallado, no habrá convicción de pecado, no habrá arrepentimiento, no tendremos que confesar nuestras faltas, no seremos tentados, no habrá más lucha contra la maldad, no tendremos que mortificar nuestro pecado. Todo eso acabará porque el pecado no existirá más en nosotros. Escuchaba, hermanos, la entrevista que hizo un pastor a otro hermano pastor que está muy enfermo y literalmente están esperando solo que el Señor lo lleve. Y este pastor le decía a este otro hermano pastor: ¿estás listo para ver a tu Señor? Le decía: hermano, estoy listo, quiero verlo, me muero de ganas por verlo. Y le decía este pastor que le preguntaba: ¿qué es lo que más ansías? ¿Qué es lo que más te emociona de que estás a punto de dar ese paso? Y él decía: hermano, no puedo esperar más para saber que nunca más pecaré contra su nombre. Eso es lo que más ansío, que nunca más ofenderé a mi Señor. Estoy listo para que me quiten este cuerpo y para que en esta carne todo pecado sea mortificado, y al resucitar saber que nunca más pecaré contra Él. Hermanos, muchas veces me quedé pensando, muchas veces nuestra idea de llegar a la presencia de Dios es obviamente ver su gloria, es obviamente conocer las moradas celestiales, obviamente, hermanos míos, todo lo que implica estar en la gloria del Señor. Pero nunca me había pensado, nunca me había puesto a pensar, hermanos, que el cristiano debe también tener un deseo de nunca más pecar contra Dios. Por fin llegará ese día. No fracasaré más en mi lucha contra mis pecados, porque ya no existirán. Solo existirá en nosotros la perfección y cumplimiento pleno del primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso seremos nosotros, verdaderos hijos de Dios en plenitud. Finalmente viviremos de manera perfecta como Dios manda que vivamos. Y esta es la esperanza más grande del cristiano, hermanos. Esta es la esperanza más grande que tiene el cristiano. Lo que nos lleva, hermanos, al último punto, al punto número 4. La confianza segura en Él, versículo 3. Dice el versículo 3 en 1 de Juan capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza debe tener un efecto radical en cómo vivimos. Si realmente, hermanos, creemos, si realmente nuestro corazón ha sido lleno de la convicción de que Él vendrá, y cuando Él venga seremos transformados de tal forma que seremos como Él, entonces, hermanos, esa transformación ha empezado ya en nosotros. Porque solo un corazón que ha recibido el amor de Dios, solo el alma de una persona que ha sido amada por Dios, puede tener ese deseo y esa esperanza en Él. Esperanza aquí significa confianza segura, convicción ciertísima de que Cristo vuelve, hermanos, y vuelve por nosotros, y vuelve por mí, y vuelve por ti, si eres cristiano. Dice además
esa esperanza en Él va a tener un efecto en nuestra vida diaria. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta palabra, este verbo, se purifica, purificar, significa quitar todo aquello que contamina. Esta palabra purificar tiene que ver, hermanos, con todo aquello que en nosotros ocasiona suciedad, ocasiona, hermanos míos, impurezas, ocasiona, hermanos míos, lo que no le agrada a Dios. En Mateo capítulo 15, versículos 18 a 20, Jesús nos habló de esto. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Juan está haciendo referencia a la enseñanza de Jesús con respecto a aquello que contamina al hombre. Y Juan nos dice que los que han creído, los que son amados por Dios, los que son hijos de Dios, los que tienen la esperanza de su segunda venida, se limpian, se purifican, se miran sucios y hacen lo que es necesario para ir quitando toda esa suciedad. Versículo 19, porque del corazón salen, y aquí dice Jesús, aquellas cosas por las cuales el hombre es contaminado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, versículo 20, son las que contaminan al hombre. Habla, hermanos míos, del estado de nuestro corazón. Todo aquel que tiene esa esperanza, ahora mira su corazón, examina su corazón a la luz de la palabra de Dios, y hay que limpiarlo. Y hermanos, cuando vemos aquí, dice, se purifica, ese verbo está en presente, está en voz activa y es reflexivo. ¿Y qué quiere decir todo eso, hermano? Bueno, que está en presente significa que esto es un hábito constante, que esto no se detiene, que es siempre, que continuamente debemos estar limpiándonos, quitando y echando fuera de nosotros aquello que nos contamina. Además está en voz activa, quiere decir que hay una acción. Quiere decir, hermanos míos, que tú lo tienes que hacer. Tu esposo no puede purificarte a ti, tu esposa no puede purificarte a ti. Tus padres no te pueden purificar a ti. Tú lo tienes que hacer, es tu responsabilidad. Ahora que has sido transferido de muerte a vida, ahora hay algo que hacer. Por el poder del Espíritu de Dios, ahora nosotros tenemos lo que es necesario para ir limpiándonos en Él. Además es reflexivo, lo que quiere decir que es hacia ti mismo esta acción. Lo que quiere decir que así como nadie puede venir a purificarte a ti, nadie te ha mandado para ir a purificar al otro. Qué fácil es decir, tú tienes que hacer esto. Hoy mira, estás fallando aquí, estás fallando allá, a ver si un día dejas. Se purifica a sí mismo. No quiere decir que no debamos ayudar a otros. No quiere decir que no podamos estar como hermanos alentándonos y exhortándonos. Pero en última instancia, la responsabilidad, hermanos míos, de ir purificándonos es nuestra, es personal. Yo daré cuentas de mi purificación. Yo estaré delante del Señor y daré cuentas a Él por cómo obedecí su mandato. Porque si tengo la esperanza en Él, debo purificarme a mí mismo. Y dice el versículo, así como Él es puro. Él es Jesucristo. Este es el estándar divino. No es estarte comparando con el hermanito más piadoso que mires a tu alrededor. Oh no, mira a Cristo y busca ser como Él. Imítale a Él, anda como Él anduvo. Es a Cristo, es entender, hermanos míos, que mientras estemos en este mundo nunca alcanzaremos el estándar de la divinidad. De este lado de la eternidad, hermanos, nunca llegaremos a ser exactamente como Cristo, pero sin embargo, el estándar al que constantemente aspiramos y nos esforzamos por alcanzar es precisamente el de Él, el suyo.
hasta que Él vuelva. ¿Qué debemos purificar de nosotros, hermanos? Todo, cada área de nuestra vida. Nuestros ojos, lo que vemos, nuestros oídos, lo que oímos, nuestra mente, lo que pensamos, nuestros pies, el camino que seguimos en esta vida, nuestras manos, aquello que hacemos, nuestro corazón, aquello que guardamos en nuestro carácter. En pocas palabras, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo nuestro ser, de pies a cabeza, ha de ser purificado, ha de ser tratado, ha de ser trabajado, ha de ser limpiado. Y es nuestra responsabilidad en el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas, atención, por la obediencia a la verdad. Ahí se purifica. Cuando pasamos nuestra vida por el filtro de la Escritura y vemos que el Señor manda y veo que yo hago, y hay un desacuerdo entre esas dos cosas. No puedo cambiar la palabra para que se ajuste a mi vida. Es mi vida que tiene que ser transformada para ser de acuerdo a la palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, atención, no es en nuestras fuerzas, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, siendo, atención, renacidos, nuevo nacimiento. Hablábamos de eso la semana pasada, cuando veíamos el versículo 29 del capítulo 2, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pedro nos dice lo mismo. Obediencia a la palabra, purificación de vuestras almas, solo se puede hacer por el poder del Espíritu en el nuevo nacimiento que Dios da. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo se parece, hermanos? Parece que el mismo autor escribió toda la Biblia. Porque el mismo autor escribió toda la Biblia. Vuelve a hablar de permanencia, pero ahora es Pedro, en primera de Pedro. Vuelve a hablar de la palabra de Dios morando en nosotros, como ya dijo Pablo. Todo lo que está diciendo Juan aquí corresponde perfectamente con lo que nos está diciendo también Pedro. Hermanos, una y otra vez la palabra de Dios nos exhorta a que estemos en la palabra mediante el Espíritu, ser transformados, porque esa simiente incorruptible, hermanos, es la simiente de Cristo. Solo podemos nacer de nuevo, y con esto concluyo, por la fe, por creer el Evangelio, por entender que somos pecadores, por entender, hermanos míos, que todos hemos sido destituidos de su gloria. Es decir, no llegamos al estándar perfecto y por tanto, en el día del juicio daremos cuentas. Y si presentamos la ley de Dios frente a nosotros, si vemos los 10 mandamientos frente a nosotros, nos daremos cuenta con honestidad que hemos roto todos. Y aun si solo hubieras roto uno, la palabra de Dios dice que si ha roto uno, ha roto todos. Porque es un paquete completo. No es escojo este y dejo este por fuera. Y ese día, hermanos, seremos declarados culpables delante de Dios por nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado en su Hijo Jesucristo la única esperanza, no hay otra, la única salida de nuestra condenación, hermanos, por la fe. Que Dios ponga en nuestros corazones, hermanos, esta realidad, que abra nuestros ojos para que veamos que no podemos escapar, hermanos. No hay manera de escondernos. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Donde miramos a la derecha, volteamos a la izquierda y lo que vemos es lo mismo. Debilidad, pecado, mal. ¿Qué haré conmigo mismo? ¿Dónde me escondo? Como los que escuchábamos el domingo pasado, debajo de una montaña. No hay manera de esconderse de Dios. La única opción es darnos la vuelta y huir a Él y postrarnos para pedirle que en su misericordia nos salve de nuestros pecados.
que por su misericordia quite de sobre nosotros la condenación, porque voluntariamente nos hemos extraviado de Él. No hemos seguido a Cristo, no hemos vivido para Cristo, no hemos honrado a Dios. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día. Hoy se abre el cielo de puertas abiertas. Y el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que sea hoy el día que vengas a recibir vida eterna de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias. No tenemos a otro, Señor. No existe. Hay un solo camino y es Cristo. Hay solo una puerta y es Cristo. Hay un solo Mesías y es Cristo. Un solo Salvador y es Cristo. Un solo hombre, Dios, que ha podido reconciliar a Dios con nosotros. Cristo. No hay otro mediador sino Cristo. Señor, que seamos traídos a Él, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por darnos a tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias por adoptarnos a los que hemos venido a creer en ti, Señor, sin merecerlo. Padre, que podamos nosotros mirar con esa sana ansiedad, Señor, la segunda venida de nuestro Mesías y ser como Él. Señor, te pedimos que podamos, por el poder de tu Espíritu, Señor, sacar de nosotros toda inmundicia, toda contaminación, Señor, y purificarnos, buscando, Señor, ser como nuestro amado Jesucristo, que es puro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.